Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Rechazo categórico de Asofondos. El gremio de los fondos privados de pensiones consideró mentirosas e imprecisas varias afirmaciones hechas por el candidato Gustavo Petro sobre el sistema pensional en Colombia. En minutos, Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, nos explica de qué se trata. Los consumidores celebran su día. En Colombia y en el mundo entero hoy se conmemora esta fecha que ya llega a sus 70 años. ¿Qué tan protegidos están los consumidores colombianos? ¿Qué tan eficaz es nuestro marco normativo? Analizaremos el tema con Camilo Herrera de la compañía Radar. Billeteras digitales están disparadas. Un informe de Colombia FinTech revela el enorme crecimiento de los dineros que mueven las principales billeteras digitales que operan en nuestro país, como DaviPlata, Nequi, Te Paga y otras. Juan Fernández nos tiene cifras muy interesantes. Comenzamos esta emisión con un tema sensible en nuestro país y que no deja de estar en el centro de la polémica presidencial, y es el sistema pensional. La controversia surgió por cuenta del candidato Gustavo Petro, quien tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la República y quien hizo afirmaciones sobre cómo funcionan hoy los fondos privados, generando un rechazo contundente desde Asofondos, que es el gremio de estas compañías que administran recursos de millones de colombianos. Por eso hemos invitado al doctor Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, para conocer estas aclaraciones. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Doctor Wills, siempre que hay una campaña presidencial se habla de la reforma pensional que necesita Colombia y siempre se pronuncian los distintos candidatos presidenciales. Al final nadie hace reforma, ¿no? Cuando llegan a la presidencia ninguno hace reforma, pero de eso siempre se habla. Pero yo nunca había visto a Asofondos hacer un pronunciamiento tan categórico con nombre propio en medio de esta contienda electoral. ¿Por qué deciden hacerlo esta vez? Pues, Víctor, realmente se necesita una reforma, pero queremos hacer la invitación a que tengamos un debate riguroso, basado en cifras, en verdades, y hemos visto que en algunos debates el debate se ha apartado de esos principios que debe tener. Entonces, por eso el comunicado y la intervención. Entiendo. Dentro del comunicado que ustedes, y por eso lo hemos llamado a usted, emiten, ¿quieren ustedes hacer una separación entre un concepto sobre los recursos que ahorran los colombianos en los fondos privados de pensiones? ¿Esa es plata pública o es plata privada? Es que el doctor Petro decía que esa plata, ese dinero, que esos son recursos públicos. Esos recursos, y es importante que todos lo sepan, no son de las administradoras, no son de los dueños de las administradoras privadas, tampoco son del Estado y por lo tanto no son recursos públicos. Esos recursos son únicamente de los afiliados, de los trabajadores colombianos, por quienes han cotizado ellos mismos, sus empleadores, y es propiedad de ellos y solo de ellos. ¿Ustedes desde los fondos privados sí están pensionando gente? Es que el doctor Petro dice que no, que la gente que está cotizando en el sistema privado de pensiones nunca logra una pensión. Y la verdad, yo, doctor Wills, nunca me he encontrado una persona que me diga, hey, yo soy pensionado en fondo privado. La mayoría de la gente con la que me encuentro, que son jubilados, están en el sistema público, en Colpensiones. Así es. Pues, digamos, hay que entender que este es un sistema joven que empezó en el año 94, pero yo quiero contarle que el número de pensionados en los fondos de pensiones privados crece un 20% cada año. Los últimos años ha crecido un 20% cada año. En el fondo público ese crecimiento es del 4%. Entonces, claro, la edad promedio de la gente entró a un sistema joven, entró hace poco. Hasta ahora están empezando a llegar a la edad de pensión, pero como le digo, hay mucha gente que está llegando y se están pensionando. El número de pensionados está creciendo de manera muy rápida. Y la otra cosa sobre la que quiero hacer énfasis es que las condiciones para pensionarse son menos, los requisitos son menos exigentes
que en el fondo público, que es Colpensiones. Entonces, para pensionarse en Colpensiones, importantísimo que todo el mundo lo sepa, se requiere haber cotizado 1.300 semanas. Para pensionarse en un fondo privado se requiere haber cotizado 1.150 semanas o haber acumulado un cierto capital, lo que más le convenga al afiliado. Entonces, de ninguna manera es cierto que los fondos privados no pensionen. Eso no es real. Es que eso es lo que está diciendo el doctor Petro. Hay otro punto y es la comisión que ustedes están cobrando. Él habla de un 30% de comisión y dice es una plata que cogen los bancos y le generan una pequeña rentabilidad al ahorrador. ¿Cómo funciona este tema de la comisión? Además, porque sería muy interesante conocer más sobre el mundo pensional independientemente del debate político que hay en medio. Claro que sí, Víctor. Mire, la comisión que se cobra es 3% del salario. Eso lo pueden corroborar todas las personas que nos ven en el artículo 7 de la ley 797 del 2003, que se encuentra en Google. Lo pueden corroborar en la página de la Superintendencia Financiera. Y si ven ese artículo de la ley, van a ver que el 3% incluye la comisión que se le paga a la administradora y seguros que los cubren a ellos en caso de que tengan un accidente y tengan que recibir una pensión de invalidez, entre otras cosas, y ese 3% aplica tanto en los fondos privados como en el fondo común público que administra Colpensiones. Entonces ese es exactamente el mismo valor en un sistema y en otro, y es 3% del salario, como dice la ley y lo certifica la Superintendencia Financiera. Pero ¿cuánto descuentan del salario para ahorro pensional? Para entender un poco más la cifra. Claro que sí, Víctor. Mire, mensualmente las personas, y déjeme enfocarme en las personas que están empleadas que no son independientes. Entonces, en ese caso, el aporte lo comparten el empleador y el empleado. El empleado pone 4%, sí. El empleador pone 12%, entonces eso a usted le da 16. Sí. De esos 16, 3 se van a seguros y a comisiones. Entonces, depende de cada administradora, la comisión y el seguro se reparten diferente, pero es transparente para el trabajador y son 3, siempre son 3, por ley son 3. Después, los otros 13 se van a dedicar tanto en el fondo público como en los fondos privados a pagar pensiones. En el fondo privado, de los 13 que quedaron, 1.5 es un aporte solidario que va a una bolsa solidaria en la que se completan las pensiones. Digamos que los que más ingresos tenemos aportamos y contribuimos para asegurar pensiones y garantizar pensiones de salario mínimo a quienes no alcancen el capital, y los otros 11.5 van a la cuenta de ahorro individual. En el fondo público, los 13 puntos entran todos juntos, se mezclan y van todos a pagar pensiones, y ahí no hay una correspondencia entre solidaridad y ahorro individual porque todo se mezcla. De todas maneras, la bolsa común no alcanza para pagar las pensiones, el gobierno tiene que poner un faltante. Ok, pero aquí haciendo cálculos de servilleta, esos 3 puntos sobre 16 puntos y más o menos son un 20%, ¿no? Lo que usted me quiere decir es que no toda la plata va para las administradoras, sino que parte de eso va a un fondo para cubrir pensiones de invalidez. Sí, entonces hay un fondo solidario, 1.5, hay un fondo, hay seguros que cubren las pensiones de invalidez. Víctor, si usted el día de mañana, Dios no lo quiera, tiene un accidente y queda inválido, va a recibir una pensión si estuvo cotizando. Eso pues, tiene un costo, hay que pagar unos seguros, eso también se cubre de eso, no le llega a la administradora. Y más o menos un punto se va a las comisiones que reconocen el funcionamiento de la administradora, de manera que uno puede empezar a, digamos, manipular las cifras y cambiar el denominador para que suenen más grandes, pero no le va a dar que la administradora se quede con 30% de nada. Eso quiero dejarlo así de claro, eso no es así.
Doctor Wills, otro tema es el de pasar al sistema público. Muchísima gente que hoy está en el sistema privado y con esa plata aliviar un poco el presupuesto de la nación para, a través de ciertos movimientos, poder brindarles la posibilidad a muchos adultos desprotegidos de recibir una mensualidad. Esa es más o menos la propuesta del doctor Petro. ¿Por qué ustedes dicen que eso no le conviene al país? Víctor, digamos que estamos ahorrando para pensiones, todos los trabajadores están ahorrando para las pensiones, entendiendo que pues en el futuro habrá que reconocerles una pensión, y la propuesta en este momento que hace el candidato es coger esos recursos que se ahorran mensualmente y gastárselos. La pregunta que le hacemos es si se va a gastar esos recursos que están, digamos, que tienen una destinación específica para las pensiones de esas personas que hoy tienen 30, 40, 20, 25 años, si se las va a gastar, ¿cómo la va a reponer? ¿Qué va a pasar con las pensiones de esas personas? Y eso es lo que pues no sabemos cuál es la respuesta. Doctor Wills, una última pregunta. ¿En qué invierten los recursos de los colombianos los fondos privados? ¿Qué hacen con esa plata? Porque el doctor Petro estaba diciendo que mucha de esa plata estaba invertida en proyectos de Odebrecht, del puente de Chirajara, en fin, en infraestructura. ¿Esa plata dónde está en este momento? Hay un portafolio de inversiones, digamos, muy diversificado. Es un principio de las finanzas no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces se invierten en acciones en el exterior, se invierten en acciones en Colombia, se invierten en deuda en el exterior, en deuda en Colombia, en activos alternativos como son los fondos de capital privado. Es un portafolio diversificado que ha dado buenos rendimientos, y yo creo que ante, digamos, este tipo de declaraciones que busca generar malestar frente a las inversiones, el mensaje más directo que yo le puedo dar a las personas que nos están viendo es: miren sus extractos. Si están en un fondo privado, les llega un extracto trimestralmente, y pueden ver a lo largo de la vida cuánto han aportado, qué costos se les han deducido por las comisiones, etcétera, y cuánta rentabilidad ha generado su inversión. Y se van a encontrar, dependiendo de su edad, si ya están más cercanos a los 40 o a los 50 o incluso llegando a la edad de pensión, que la gran mayoría de su ahorro está explicado por esas rentabilidades. Entiendo. ¿Por qué no se reúnen ustedes con el doctor Petro y con todos los candidatos para hablar de estos temas? Porque al final como que todos sí coinciden en que hay que hacer una reforma pensional y hay que pensar en muchos colombianos que hoy no tienen una pensión. Nosotros tenemos las puertas abiertas, Víctor. De hecho, la invitación para ellos y para todos los colombianos es, como usted decía, siempre hablamos de reforma pensional. Todos creo que estamos de acuerdo en que el sistema pensional colombiano tiene unos retos enormes y queremos solucionarlos, queremos ser parte de la solución, queremos generar consensos, queremos servir como un espacio de discusión, proveer las cifras cuando haya lugar. Y la invitación para los candidatos y para toda la población es justamente: busquemos un consenso. Necesitamos un mejor sistema de pensiones, necesitamos asegurar que más personas se pensionen, que sea un sistema más solidario y que sea un sistema sostenible. Pues doctor Wills, muchas gracias por esta explicación. Seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes pueden ver en distintos espacios de Noticias Caracol las distintas propuestas que han explicado aquí en todos estos espacios los distintos candidatos presidenciales. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿qué dice el presidente de la ANDI sobre el crecimiento de las industrias en nuestro país arrancando este año? Ya volvemos. Continuamos en Signo Pesos. Hoy es el Día Mundial del Consumidor, una fecha importante en la que se busca destacar el papel de los compradores y promover la protección de sus derechos. Para hablar de este tema quiero saludar al doctor Camilo Herrera. Él es el presidente de la compañía Radar. Doctor Herrera, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches y feliz Día del Consumidor para todos. Sáqueme de una duda primero. ¿Son 60 o 70 años? 60 años. 60 años.
6 décadas, de todas formas, mucho tiempo. ¿Cuál es el propósito de esta fecha, de celebrar el Día del Consumidor? A ver, el Día del Consumidor termina institucionalizado por la ONU por allá en 1982, pero realmente lo que se celebra es que John Fitzgerald Kennedy, el famoso JFK, presidente de los Estados Unidos, el 15 de marzo de 1962 proclama la Declaración de Derechos y Deberes de los Consumidores, partiendo de 3 premisas fundamentales, Víctor. La primera es que todos somos consumidores. La segunda es que éramos la minoría menos protegida del mundo porque no teníamos derechos ni deberes. Y tercero, que es en el consumo donde realmente se vive la ciudadanía. Por ejemplo, lo que hablamos en nuestra Constitución de yo tengo derecho a la salud. Usted tiene derecho a la salud si consume salud. Y tiene el derecho a la educación en el consumo de la educación. O sea, el consumo termina siendo el mecanismo y el vehículo por medio del cual las democracias se ejecutan, el ciudadano tiene libre elección y se mejora la calidad de vida. Entonces el mundo entero celebra hoy ese día y obviamente más hoy que cumplimos los 60 años de esa proclamación. Pero ni tan minorías, doctor Herrera, porque tengo entendido que el consumo equivale más o menos al 60 o 70% de una economía. Sí, digamos que en el mundo occidental es cercano al 65%. En Colombia el año pasado cerramos en el 72%. Y el crecimiento del gasto de los hogares el año pasado explicó el 98% del crecimiento de la economía en el país. Es decir, de una u otra manera fueron los hogares los que salvaron la economía el año pasado en Colombia. Entonces, el hecho de que Kennedy dijera que es una minoría es porque no habíamos entendido que nuestro rol como consumidores inclusive es más importante que nuestro rol como votantes, porque votamos cada 2 o cada 4 años, mientras que todos los días tenemos decisiones de compra y de consumo, donde ejecutamos con libertad nuestros derechos y deberes y claramente hacemos que la constitución de cada país, en este caso la colombiana, tenga en realidad una vida pura. Entiendo perfectamente. Doctor Herrera, ¿qué tan protegidos están los derechos de los consumidores, hablando ya particularmente de Colombia? Porque hay quejas y quejas, sobre todo en algunos sectores y algunos prestadores de servicios en particular, como las compañías de telecomunicaciones, como las aerolíneas, en fin. ¿Sí estamos protegidos en Colombia los consumidores? Víctor, estamos tan protegidos que hay quejas. Yo creo que una de las grandes cosas que existe en Colombia es un sistema de defensa del consumidor tan grande que usted puede hoy por hoy poner una queja, una denuncia, una demanda en diferentes instancias. El gran líder de esto, obviamente, es la Superintendencia de Industria y Comercio, que recibe al año una gran cantidad de denuncias y el ideal es que recibiera cada vez menos, pero de otra manera están logrando no solo recibirlas, sino atenderlas. Están las otras superintendencias, la de salud, la de financiera, que tienen sus defensores también de manera puntual e inclusive, yo no sé si usted, la audiencia y usted lo saben, la DIAN tiene un defensor del contribuyente. O sea, lo que tiene Colombia montado en derechos del consumidor no lo tiene América Latina, y se lo digo con total certeza, e inclusive no lo tienen muchos países de Europa. De hecho, somos el único país del mundo, aunque suene raro, que tenemos un programa educativo en derechos y deberes del consumidor todos los días en horario prime en Televisión Nacional. Entiendo, pero doctor Herrera, ¿eso sí funciona o eso es como por salir de paso? Y la verdad yo no he hecho el ejercicio, yo cada rato tengo problemas, inconvenientes, irregularidades con cosas que compro, pero me da pereza poner una queja porque creo, es como mi sensación de que eso no va a funcionar y no me van a responder. ¿Eso sí está funcionando? Sí funciona, pero hay que entenderlo de manera natural. Lo primero es que cuando usted tiene un problema con un producto, con un comercio, con una plataforma de domicilios, una página de internet, primero tiene que hablar con esa persona y ver si puede solucionar el problema. Si no lo soluciona, lo tiene que escalar a la superintendencia, que es el que entraría a hacer el proceso. En caso de que sean los productos normales, la SIC, o la de salud, o la de transporte, o cada una de las que existen dentro del sistema. De las denuncias que entran a las superintendencias, particularmente a la Superintendencia de Industria y Comercio, cerca del 80% salen con un fallo, bien sea a favor o en contra de la persona que lo puso, y cerca de un 20% son rechazadas porque no tienen sentido. Pero esto tiende a tener una efectividad realmente impresionante y ha tenido una mejora muy grande en el país. De hecho, yo no sé si ustedes de la audiencia lo sepan, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene inclusive un bus que anda por todo el país haciendo como una estación itinerante de denuncias de violación de derechos del comprador y del consumidor en el país, cosa que realmente permite llegar a
barrios, ciudades y municipios que la cobertura de Internet no lo permite por las plataformas que estamos usando hoy en día. ¿Usted cree que los colombianos conocen sus derechos como consumidores? Tristemente estoy casi seguro que no. El Estatuto General del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, proclama 13 derechos de los consumidores y 4 deberes que realmente los consumidores no los tienen presentes. Y una de las cosas que la gente no tiene presente, Víctor, es que esto siempre ha estado. O sea, de una u otra forma, nuestro mercado tiene ese derecho a la queja, tiene ese derecho al retracto, tiene la garantía, tiene una cantidad de cosas. Y esto ha sido una evolución muy interesante en el mercado colombiano. Seguramente usted, la audiencia, yo hablo yo en primera persona. Cuando era niño compré un televisor o unos tenis o unos jeans en San Andresito. Hoy por hoy hacemos esto en grandes cadenas y en centros comerciales donde ya tenemos una cobertura en derechos, donde tenemos garantías, donde tenemos una cantidad de cosas. O sea, el aumento de los derechos del consumidor en el país ha sido muy importante, pero desafortunadamente el consumidor no los conoce, no los exige, debería exigirlos mucho más y eso mejoraría el mercado de manera muy profunda. ¿Por qué no me ayuda de pronto con unos ejemplos de nuestro día a día que nos podrían servir a empezar a conocer esos derechos? Por ejemplo, hay gente que encuentra irregularidades en qué tipo de servicios y que de pronto no se quejan por pereza o por desconocimiento. Yo creo que es un tema de las dos, no solo pereza y desconocimiento, sino el temor a enfrentarse a un proceso jurídico. Todo proceso jurídico asusta. Pero en la mayoría de los casos lo que hoy pasa con las marcas es que si usted tiene un problema y habla con ellas, casi siempre buscan la solución. No es necesario invocar a las superintendencias para que las marcas funcionen. Entonces, en el caso de que usted compre un producto y le salga mal el producto, usted va al comercio, lo entrega, el comercio se lo intenta cambiar, si no tiene la forma de cambiárselo, le devuelve la plata o le devuelve en una forma de pago dentro del establecimiento. Eso es una cosa que hace 20 años era impensable. Eso es un ejemplo totalmente claro. Segundo, la gente cree que porque usted compró el día sin IVA o porque compró en promoción, eso no tiene cambio o no tiene garantía. Qué pena, pero eso sí tiene cambio y sí tiene garantía. Que usted haya comprado en promoción no tiene nada que ver, es una cosa totalmente distinta. Y tercero, por ejemplo, a nivel digital, Colombia es de los más avanzados en legislación, donde inclusive tenemos el derecho al retracto. El derecho al retracto nos permite en plataformas digitales, no en el mundo físico, cancelar una compra que hayamos hecho en plataformas nacionales, no internacionales, porque simplemente queremos desistir de la compra. De una u otra manera, tenemos los mecanismos, tenemos la normatividad, que es muy importante que exista, porque uno de los problemas que tienen las industrias es que si usted va a recibir un producto para entregar otro, usted tiene un problema de inventario, tiene un problema de contabilidad, tiene un problema de IVAs, que si no existe la ley marco que le permita hacer eso, usted no puede hacer los movimientos administrativos. Hoy existe la ley, existe la disposición de las marcas, lo que necesitamos es que el consumidor cada vez sea más exigente. Usted hablaba hace un minuto de un programa de televisión en Colombia. ¿Se refiere al boletín del consumidor a tal cual? Claro, ¿Eso ha funcionado? Claro, tal cual es una de las cosas más importantes que tiene Colombia a nivel de consumo. Yo creo que usted me conoce, yo soy investigador de consumo hace 20 años y soy un defensor de tal cual a capa y espada. Lo que ha logrado tal cual, que es una caricatura, es educar a la gente de una cantidad de deberes y derechos. Colombia siempre se ha apalancado en el humor para explicar cosas. Acuérdese del noticiero Cuac en algún momento, acuérdese de La Luciérnaga, acuérdese de Sociedad, hoy por hoy Actualidad Panamericana. El humor siempre ha sido un mecanismo que permite a la gente entender. Entonces, que una caricatura le enseña a usted qué hacer y qué no hacer, sobre todo con la frase tal cual, que es una frase normalmente normal, cotidiana de todos nosotros, ha permitido que la gente entienda y empiece a exigir sus derechos, pero también empiece a entender sus deberes como consumidor. Bueno, tendremos que hablar después de los deberes como consumidores y estaré entonces más atento a tal cual para aprender más sobre los derechos. Muchas gracias, doctor Herrera. Felicitaciones. Y bueno, pues hoy estamos celebrando entonces todos los consumidores. Feliz noche, gracias. Muchas gracias, Víctor. Día Mundial del Consumidor. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cuántos colombianos están registrados en el nuevo Sisbén 4. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 6,1 billones de pesos y corresponde al valor de los pagos realizados hasta la fecha por el gobierno nacional a 1.600 instituciones de salud, especialmente hospitales y clínicas, sobre las deudas que estaban pendientes por cancelarles. Esos pagos se habían anunciado desde la firma del acuerdo conocido como Punto Final. Según el presidente Iván Duque, en los próximos meses se harán
nuevos pagos, por lo que la cifra total podría subir a unos 7,3 billones de pesos. Y hoy el DANE reveló que la industria manufacturera tuvo un crecimiento superior al 15% en enero de este año. Sobre el tema, hay una reacción del presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Veamos. El crecimiento de la producción industrial del 15,1% durante el mes de enero es una buena noticia. Traíamos un crecimiento superior al 10% durante el año 2021, pero ya nos enfrentábamos a dos variables que nos tenían particularmente preocupados, como son el crecimiento de la inflación, los temas logísticos y los temas de abastecimiento, pero las amenazas que en ese momento existían alrededor de la posible invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, la industria colombiana sigue reaccionando y sigue generando buenas noticias para el país. En este momento, el gran reto que tenemos será también el gran reto del próximo gobierno, será el de mantener una producción industrial, no solamente de las industrias grandes, de las industrias medianas y pequeñas también, que nos permita fortalecer el empleo, defender los trabajos que tenemos hoy en día, defender los puestos y oportunidades que tenemos para las familias colombianas. La producción, el empleo y el bienestar de las familias colombianas tiene que ser la prioridad del próximo gobierno. Y la pandemia se convirtió en un trampolín para el crecimiento inusitado de las llamadas billeteras digitales. Sobre este tema nos habla hoy Juan Fernández. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches, hoy le voy a hablar de las llamadas billeteras digitales, estas plataformas de pagos, de transferencias, en fin, que se han vuelto muy populares, y el que voy a presentar es el panorama para Colombia de un segmento que es fundamental en toda esa industria, las llamadas fintech, y que el año pasado creció un 195% en volumen transado comparado con datos de 2020, según las cifras de la organización Colombia Fintech. La pandemia, sin duda, ayudó en ese crecimiento, y esa medición recoge los datos de 11 billeteras digitales, entre ellas DaviPlata, Nequi, Tepaga, TuyaPay, PayVálida, Surred, Cobro y algunas que hacen parte de las sociedades especializadas en depósitos y pagos, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, Movi o Ding. En número de usuarios, estas plataformas crecieron 122% el año pasado. Juan, ¿cuáles son las cifras que más se destacan en cada una de ellas? Pues le voy a hablar de las principales. Mire, DaviPlata, por ejemplo, 2021, más de 13 millones de usuarios, 1.300 millones de transacciones y alrededor de 34 billones de pesos movidos. Esos números están apalancados en negocios atados muchas veces al Estado, como ser canal de pago, por ejemplo, de más de 17 millones de subsidios. Otro jugador importante, Nequi, al cierre del año pasado, en 2021, terminaron con 10 millones de usuarios, unos 611 millones de transacciones y movieron casi 7.5 billones de pesos. El tercer lugar es para Tepaga, con 2,3 millones de operaciones, que suman un monto total de unos 162 mil millones de pesos y más de 1 millón de usuarios. Otro jugador, Surred, por su parte, tuvo 172.800 usuarios en la aplicación, 375.000 de transacciones que representan alrededor de unos 44.500 millones de pesos. TuyaPay, que es la billetera de Tuya, la tarjeta del grupo Éxito, con 850.000 usuarios y unas 245.000 transacciones que sumaron más de 14.600 millones de pesos. Otras compañías para destacar, Movi, por ejemplo, con 2,1 millones de usuarios, contaron con unos 19 millones de transacciones y con un volumen movilizado de también unos 2,3 billones de pesos. Y hay otros casos de compañías de nicho muy específicos, como PayVálida, por ejemplo, enfocada en gamers, que tuvieron unos 658.000 usuarios y más de 7,8 millones de transacciones, que movieron unos 360.000 millones de pesos. Entonces, si se mira este tema, este negocio de las billeteras virtuales, se ve que es uno de esos que más crecen al año en Colombia, porque al final es el futuro, presente ya quizás, del mundo financiero digital. Por eso seguirán creciendo seguramente.
Exactamente, Juan, lo esperamos mañana. Muchas gracias con más movidas empresariales. Porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 3.836 pesos con 56 centavos. Hoy subió más de 35 pesos el dólar. El petróleo de referencia Brent para Colombia hoy cayó. Se ubica por debajo de la barrera de los $100 por barril. Quedó en $99 con 91 centavos. El precio interno del café colombiano también cayó y quedó en promedio para mañana a 1.912.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento pequeño de 0,29%. Acción más valorizada, Grupo Bolívar, que está haciendo una reconversión de acciones y una recompra de acciones. Esta acción, este título tuvo hoy un crecimiento del 4,13% y la acción que más cayó fue la de Cemex Latam Holding con un retroceso cercano al 2%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Planeación Nacional reveló que el nuevo Sisbén 4 tiene ya registradas a 29,1 millones de personas. Eso significa un aumento del 24% frente a la misma medición que se hizo en el año 2020. En total, hay registradas en estas bases de datos 8,8 millones de personas colombianos que viven en pobreza extrema. 10,4 millones en pobreza moderada y 7,6 millones en condición de vulnerabilidad. Además, están registradas ya 330.000 personas migrantes de Venezuela. Como sabemos, estar en esta base de datos del Sisbén 4 es la puerta de ingreso a alguno de los 28 programas sociales que se manejan desde el Estado, desde el Gobierno Nacional. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.